Esta es una excelente oportunidad de repasar algunos conceptos de los que te hablé en el primer capítulo de este libro. Dios te creó para que produzcas mucho fruto. Puedes ser eficaz, usado poderosamente. Tu legado todavía puede impactar a una docena de generaciones si Cristo se demora en volver. Lo único que necesitas para ser poderoso en tu generación es un escudo de fe y la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Con Cristo puedes hacer absoluta e inequívocamente todo lo que Dios ponga ante ti. Eso incluye echar al enemigo de tu tierra prometida. No pienses ni por un momento que Satanás va a bajar el ritmo de la marcha cuando te vea por el camino. Tiene un arsenal de armas psicológicas para mantener nuestros pies fuera de la tierra prometida. Prepárate de antemano para que no te agarren desprevenido. En Josué 1:9, Dios le advirtió a Josué que no cayera en dos de las fuerzas disuasorias más efectivas para evitar vivir en nuestra tierra prometida. No tengas miedo ni te desanimes. Miedo, desánimo. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, pero la verdad es que no lo lograremos si tenemos miedo de intentarlo. Satanás hará todo lo que esté en su mano para asustarte y mantenerte alejado del destino que ha ordenado Dios para ti. Una de las formas que ha usado Dios para curar muchos de mis temores ha sido permitir que se cumplan unos cuantos. Cuando la crisis vino y se fue, era como si Él le dijera a mi corazón: ¿Beth, pudiste sobrevivirlo? Supongo que sí. ¿El maligno fue capaz de usarlo y destruirte? No, Señor, parece que no. ¿Todavía eres mi sierva? Pues sí, sí lo soy. ¿Te sigo amando? Indudablemente, Señor. ¿Tú me sigues amando? Más que nunca, Señor. Superar algo que estábamos seguros que no podríamos nos proporciona un pequeño vistazo de la inmortalidad de nuestro hombre interior, así como una clara evidencia de que Filipenses 4:13 funciona también para nosotros. A ninguno le gusta mucho la cantinela del encáralo hasta que lo superes para desterrar el miedo, pero desde luego puede ser efectivo. Dios también le advirtió a Josué sobre el desánimo. No temas ni te desanimes. La palabra desánimo significa todo lo que te imaginas, pero he visto que existe un sinónimo al que merece la pena prestarle atención especial: desmoralización. Creo que la desmoralización se puede dar cuando Satanás averigua quiénes tememos ser y lo que tememos no poder hacer. Entonces, Él nos lo confirma. Inmediatamente después de que Dios le dijera a Josué que no tuviera miedo ni se desalentara, le dio una razón importante para ello. El Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que no tuvieran miedo en la tormenta, la razón no era que las terribles circunstancias iban a desaparecer, sino que tendrían la presencia de su Salvador. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Mateo 14:27. Recuerda que la fe nunca es una negación de la realidad. Es creer en una realidad más grande. La razón por la que no tienes que rendirte al miedo y al desaliento es la presencia de Dios en medio de nuestras circunstancias. Querido amigo, no hace falta que tú te calces los zapatos de Dios. Quítate las sandalias y camina descalzo tras Él. En Josué 1:5 encontramos una poderosa garantía de seguridad que Dios le dio a Josué. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Amado amigo, lo reconozcas o no, Dios te ha dado dones por medio de su gloriosa gracia y por amor de su nombre. Cristo ha hablado sobre tu vida, ya que eres su discípulo del tiempo presente. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Quizá tú, al igual que yo, le has fallado gravemente a Dios en el pasado. Quizá, igual que en mi caso, tu confianza estaba puesta inconscientemente en tu propia habilidad y determinación para no perder el rumbo.
Hay fracasos de todo tipo y llegan a todo tipo de cristianos confiados y sinceros. Para sentir que hemos fallado, no hace falta que cometamos ningún pecado grave. A veces, por las muchas ocasiones en que hemos demostrado ser ineficaces y faltos de talento, basta con que nos parezca que no vale la pena volver a intentarlo. ¿Cuál es tu caso? ¿Crees que de alguna forma le has fallado a Dios? ¿Estás demasiado asustado o desalentado para tratar de volver a servir a Dios? ¿Le has permitido a Satanás que te desmoralice, alimentando tu temor de que solo eres un fracaso? Si es así, escucha estas palabras. Dios no te fallará. Agárrate de Él con todas tus fuerzas. Abandónate por completo en su capacidad para el éxito, no en la tuya. Ciérrate a toda ambición que no sea agradarle a Él. Camina a la sombra del Omnipotente. Agárrate del dobladillo de su túnica y haya sanidad y gracia para ir a donde quiera que Él te lleve. En ese lugar estarás equipado para hacer lo imposible. Allí todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. ¿Puedes reconocer que Dios te ha dado dones? ¿Puedes reconocer que te has criticado a ti mismo muchas veces? ¿Puedes reconocer que algunos de tus intentos de ser humilde han sido espoleados por el orgullo? ¿Eres capaz de reconocer que, acaso, Dios es quien dice ser? ¿Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer? ¿Tú eres quien Dios dice que eres? ¿Todo lo puedes en Cristo? Deja que Cristo interceda por ti según la voluntad de su Padre. Él sabe los planes que tiene para ti, planes para darte una esperanza y un futuro. Tú puedes porque Él puede. Los primeros 10 años que pasé en la palabra, creí que todos los puntos de vista doctrinales que me habían enseñado eran totalmente correctos, y que no cabía duda de que todas las demás interpretaciones eran erróneas, al igual que la gente que creía en ellas. Una forma que usó Dios para ensanchar mi mundo fue ponerme en el calor de una guerra espiritual. Permitió que el enemigo me zarandeara como trigo, pero solo porque yo tenía varias cosas que debían ser zarandeadas urgentemente. En ese entonces no tenía ni idea de que se trataba del plan de Dios para sanarme. Durante cierto tiempo estuve bastante segura de que el plan era para matarme. No me liberé, fui liberada. Pasé los años siguientes en cuidados intensivos con Dios, mientras Él comenzaba a reconstruirme desde adentro para que yo pudiera enseñar lecciones más difíciles, pero con un espíritu menos intransigente. Aunque con los años ya se habían suavizado varias asperezas, otras de esas convicciones originales no habían hecho más que endurecerse. La prioridad de la palabra de Dios es sin duda una de ellas. Cada vez me convenzo más de que una relación con Dios por medio de su palabra es fundamental para la victoria constante del cristiano. Aquí te doy varias razones. No podemos creer en Dios de una forma presente y activa en nuestros desafíos diarios si no estamos en su palabra de una forma presente y activa. Romanos 10:17 nos presenta esta relación tan obvia. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La dirección de Dios para nuestras vidas se desvanece sin la palabra de Dios como una lámpara a mis pies, una luz en mi sendero. Salmo 119:105. Y más aún, la libertad en Cristo se hace realidad en la vida por medio del conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. El Salmo 119:11 lleva también implícita la idea de guardar la palabra en nuestro corazón, como salvaguarda mayor contra el pecado. Efesios 6:17 nos ofrece otra razón vital en cuanto a que la palabra es fundamental para la victoria. La palabra de Dios es nuestra espada del Espíritu. Y por último, en términos del mensaje central de este libro, nunca llegaremos a habitar en nuestra tierra de la promesa a menos que las promesas de Dios habiten en nosotros. Dios indicó su parámetro con Josué cuando le dijo que tuviera la palabra continuamente en sus labios, que meditara en ella de día y de noche, y que viviera según sus mandatos.
Así prosperarás y tendrás éxito. Josué 1:8. Creo de todo corazón que la clave del verdadero éxito reside en vivir en y por la palabra de Dios. El nombre y el propósito de Living Proof Ministries viene de Hebreos 4:12, un pasaje que Dios usó para darle a mi vida un rumbo totalmente nuevo. Lo expresa mejor la versión ampliada. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, la hace activa, operativa, energizante y efectiva, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, inmortal, hasta la médula de los huesos, las partes más profundas de nuestra naturaleza, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Viva, activa, operativa, energizante, efectiva. Son elementos bastante impresionantes, ¿verdad? En este versículo no pases por alto el vínculo tan crucial entre la palabra de Dios y el pueblo de Dios. Él no solo nos dijo que su palabra está viva y es efectiva y poderosa en sí misma. Insistió en que está viva y es efectiva y poderosa en nosotros cuando la recibimos. Estoy convencida de que la mayoría de nosotros no hemos empezado a apreciar y asimilar este precepto tan revolucionario. A diferencia de cualquier otro texto, la palabra de Dios tiene efectos sobrenaturales en quienes la reciben por fe. Cuando la recibimos, al leerla, meditar en ella, creerla y aplicarla, la vida de la palabra se hace viva en nosotros. El poder de la palabra de Dios se hace poderoso en nosotros. La actividad de la palabra se hace activa en nosotros. Las operaciones de la palabra se hacen operativas en nosotros. La energía de la palabra se convierte en energía en nosotros. La efectividad de la palabra se hace efectiva en nosotros. De hecho, según Hebreos 4:12, cuando recibimos la palabra de Dios, ésta invade todo nuestro ser, incluso la médula de los huesos y los motivos de nuestro corazón. Dios no habla solo para oír el sonido de su propia voz. Y resulta interesante saber que tampoco habla para ser oído por otros. Hablar para lograr algo. Así ha sido desde el principio de los tiempos. Génesis 1:3 registra las primeras palabras que salieron de su boca en lo que concierne a la humanidad. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. La palabra de Dios tiene poder para lograr y poder para conseguir. Eso es un hecho. Pero yo quiero que logre y consiga poder en mí. Y Dios quiere lo mismo. Todas las mañanas, cuando me siento delante de Dios en el porche trasero de mi casa y le presento en oración las actividades del día y mis peticiones, recibo mi lectura diaria de la Biblia como un atleta que se come una barrita energética. Con frecuencia leo en voz alta la porción de ese día de la palabra y participo activamente recibiéndola por fe. Lo hago tomándome un momento para meditar en ella. A veces me hago preguntas a mí misma tipo, ¿de verdad creo esas palabras? De ser así, ¿cómo lo muestro? ¿Hay alguna forma de actuar hoy en la verdad de estas palabras? ¿Cómo se aplican estas palabras a mis desafíos actuales y a mis peticiones de hoy? También le pido a Dios que tome esas palabras y las siembre profundamente en mi corazón, que de otro modo sería engañoso, e incluso en mi subconsciente. En mi lectura de la Biblia de cada mañana, cuento con que esas escrituras sean algo activo, energizante y poderoso en mí ese día. Y lo son. Porque eso es lo que tienen que ser. Llevo mucho tiempo amando la palabra de Dios. A lo largo del día, cuando encuentro desafíos inevitables y dudas sobre mí misma, muchas veces pienso o digo en voz alta, Señor, tu palabra está viva y actúa hoy en mí. Y te doy gracias por su poder para lograr y conseguir cosas. Haz que sea eficaz hoy en mí y hazme a mí eficaz en ti hoy. Y eso no es todo lo que pido. También conozco la sanidad que me ha dado Dios por medio de su palabra. Y por eso oro activamente versículos como Salmo 107:20
y Proverbios 4, 20 al 22, con respecto a mi vida y la vida de mis seres queridos. Salmo 107, 20 dice: envió su palabra para sanarlos. Proverbios 4, 20 al 22 dice: hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Sea cual sea la forma que Dios elija para aplicar el poder y la eficacia de su palabra en mi vida y en la de mis seres queridos, quiero que la recibamos. Si tus expectativas en cuanto a la palabra de Dios en tu vida han sido pequeñas, te voy a pedir que trates de concederle más credibilidad. En 2 de Timoteo 3:16 leemos: toda la escritura es inspirada por Dios, así que no la leas como si fuera solo otro libro devocional o un texto con instrucciones. Inhálala. Jeremías 15:16 dice: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso. Cuando estés con la palabra de Dios, trata de tener el mismo enfoque que Jeremías. Recibe esas palabras como una persona famélica que participa en un banquete. ¿Qué te parece si para cambiar un poco hay en tu vida algo con un bagaje positivo? Créele a Dios. Él puede lograr y conseguir algo eterno y deliberado por medio de tu meditación diaria en las Escrituras. La razón principal por la cual la palabra de Dios puede tener tal efecto en la vida diaria de un creyente es su asociación tan vital con el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, el mismo Espíritu de Cristo, o la persona a la que llamamos el Espíritu Santo, pasa a habitar en nosotros. Este Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros, tiene una conexión sumamente estrecha con la palabra de Dios. Así como el pecado contrista al Espíritu Santo que hay en nosotros, las Escrituras reavivan al Espíritu Santo que hay en nosotros. De hecho, cuando estamos llenos del Espíritu Santo por rendirnos a su señorío y por leer y recibir la palabra de Dios, tiene lugar algo casi sobrenatural, algo así como una combustión interna. Me explico. En Jeremías 23:29, Dios dijo: ¿no es acaso mi palabra como fuego? Al usar esta comparación, relacionando algo que no podemos entender del todo con algo que sí podemos, imagínate que el Espíritu Santo es una sustancia inflamable dentro de nosotros. Como en la palabra, el aceite se asocia a menudo con la unción. Muchos eruditos creen que el aceite era un símbolo del Espíritu Santo. Para nuestra analogía, imaginémonos que el Espíritu Santo es un aceite inflamable que está dentro de nosotros. Imagínate ahora que este aceite nos anega completamente cuando buscamos y recibimos por fe la llenura del Espíritu Santo de Dios. Luego imagínate que tomas la antorcha de la palabra de Dios y la combinas con el aceite del Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado? El fuego consumidor de nuestro Dios empieza a arder dentro de nosotros, aportándonos energía sobrenatural, actividad gloriosa y una fuerza pura no adulterada. Date cuenta de una cosa. Mi debilidad no es lo bastante fuerte como para herir o perjudicar la palabra de Dios. La tuya tampoco. Dios hace su obra. Habla para lograr algo. Nosotros no tenemos que obligarlo a hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es dejarlo entrar. Ha llegado el momento de agregar nuestra quinta declaración a nuestra promesa de fe. Escribe las otras 4 y pasa un momento con Dios para celebrar la quinta. La palabra de Dios está viva y es activa en mí. Créela y recíbela. Los seres humanos son algo único entre todas las criaturas porque fuimos creados a imagen de Dios. El elemento de comunicación divina transmitido a los habitantes de la tierra es tan crucial, tan fundamental, que a Cristo se lo llama la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros.
Juan 1:14. Como nosotros hemos sido creados a imagen de nuestro comunicador divino, me atrevería a apuntar que nuestras palabras también poseen elementos de logro y poder. Proverbios 18:21 dice: en la lengua hay poder de vida y de muerte. El poder de nuestra lengua no es nada pequeño. La mayoría de nosotros podemos ser testigos de que la lengua humana tiene poder de matar todo tipo de cosas, relaciones, sueños de toda una vida y confianza en uno mismo, entre otras muchas víctimas mortales. Gracias a Dios, quizá muchos de nosotros también hayamos disfrutado de palabras que dan vida, aliento, instrucción y exhortación. Las palabras ejercen poder, poder divino y mortal. Podríamos poner esta comparación sobre el poder de las palabras. Las palabras de Dios son omnipotentes. Nuestras palabras son potentes. Las palabras de Dios son omnipotentes para lograr y conseguir. Nuestras palabras pueden ser potentes para lograr y conseguir. Un elemento fundamental para aprender a caminar por fe y obediencia es aprender a hablar por fe y obediencia. Tanto la Biblia como la experiencia personal nos enseñan que las palabras humanas tienen mucho poder. De hecho, Santiago 3:4 compara la lengua con un pequeño timón que puede servir para maniobrar un barco grande. Santiago 3:6 compara la lengua con un fuego que puede corromper y hacer arder a toda la persona. Nuestras palabras son potentes, al margen de cómo las usemos, pero ¿qué pasaría si permitiéramos que Dios las controle? Me gustaría sugerirte que el mejor instrumento que tenemos para expresión externa del poder divino es nuestra boca. Las lenguas del pueblo de Dios deben ser inflamadas por el santo fuego del cielo y deben lograr cosas que glorifiquen a Dios. Santiago 3:2 afirma que una de las principales señales de un cristiano maduro es una lengua domada. De algo estoy completamente segura. Una boca santificada es muy fuera de lo común como para ser casualidad. Una de las formas principales que usa Dios para santificar nuestra lengua es poner en ella su palabra. Antes de que Dios le dijera a Josué que meditara en su palabra y viviera por sus preceptos, le dio este mandato: recita siempre el libro de la ley. Josué 1:8. ¿Qué quería decir Dios? Ten mi palabra en la punta de la lengua. Para los antiguos hebreos, una parte fundamental de la meditación era repetir con la lengua un precepto o una frase concreta de las Escrituras y decirla en voz alta una y otra vez, reflexionando y pensando en ella. Creo que el precepto que estamos a punto de analizar es el quid de la cuestión. Lo que tú hagas con este capítulo puede llegar a determinar si solo estás leyendo un libro cristiano más, por más alentador que sea, o te armas y te conviertes en alguien peligroso para el reino de la oscuridad en la lucha de la fe. La palabra de Dios, lista en la punta de la lengua, es como tener una escopeta cargada en nuestro caminar hacia y por nuestra tierra prometida. Siempre y cuando vayamos armados, podemos caminar tranquilamente, porque de llegar una amenaza, tenemos munición y estamos listos para dispararle a aquella serpiente antigua que se llama Diablo. Apocalipsis 12:9. Las fortalezas son todas las formas con que el diablo trata de asumir autoridad en nuestra vida. Si pertenecemos a Cristo, Satanás no tiene derecho a ejercer autoridad sobre nosotros, pero espera que seamos demasiado ignorantes con respecto a las Escrituras como para saberlo. En el desierto de la tentación, Cristo dejó un ejemplo de responder con la palabra de Dios al encontrarse bajo asalto satánico. Conocer y reclamar la palabra de Dios al ser atacados le vuela la cabeza a las fuerzas enemigas. No hace falta que nos enfrentemos a un enemigo demoníaco para necesitar tener lista en nuestra lengua la palabra de Dios. Nos basta con enfrentarnos a nuestras propias debilidades, dudas, desafíos cotidianos y cosas semejantes. Recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16.
Así que, con respecto a la palabra de Dios, imagínate que es como recibir primeros auxilios espirituales. Podemos pasarnos horas leyendo las Escrituras, pero si no las recibimos por fe, no habitará en nosotros y no aportará su vitalidad, su energía ni su eficacia. Quizá nos aliente y anime, pero ni recibimos poder ni somos cambiados. En cambio, si la recibimos por fe, es decir, aceptándola en nuestro ser, será como inhalar un aliento de fe. Después, cuando decidimos decir lo que creemos, podríamos imaginarnos exhalando ese mismo aliento en nuestro discurso. Por supuesto, ni la palabra ni el Espíritu de Dios se marchan jamás. Lo que hacen es comunicar, informar. Veamos cómo es el proceso paso a paso. Primero, leemos o escuchamos la palabra de Dios. Segundo, tomamos la decisión de recibirla, inhalándola como un fresco aliento de fe. Tercero, la decimos en voz alta en momentos apropiados, aunque sea nosotros mismos, exhalando ese espíritu de fe sobre todas nuestras circunstancias. Llevar un estilo de vida razonable de creer y hablar la palabra de Dios es como vivir con los primeros auxilios del Espíritu Santo. No trates de hacer de ello algo místico. Es lo más práctico del mundo. La idea es que cuanto más creemos la palabra y después aprovechamos la oportunidad de hablar esa misma palabra, concepto o aplicación, más activamente vivimos y respiramos fe. Esto se puede llevar a cabo leyendo en voz alta las Escrituras, memorizando las Escrituras, meditando en las Escrituras, aprovechando las oportunidades de comentar verdades de las Escrituras, alguna en clase, con algún amigo o con la familia, haciendo lo mismo con conceptos o aplicaciones de las Escrituras. Por cierto, no estoy sugiriendo arengar a la gente con las Escrituras. En términos de nuestra analogía, podríamos llamar a eso mal aliento. Una palabra fresca sale de nuestra boca con aliento fresco. ¿Cómo pueden ser compatibles inhalar al creer y exhalar al hablar un aliento fresco de fe? Creer y por tanto hablar es una forma en que mostramos externamente la pasión interna. Tomamos la pasión y la vida de lo que está sucediendo dentro de nosotros y lo mostramos externamente por medio del discurso. Es cierto que tal palabra en nuestra boca no siempre se muestra externamente recitando las Escrituras de forma exacta. A veces puede mostrarse por medio de una simple conversación sobre Dios. Isaías 50:4 ofrece un ejemplo maravilloso de nuestro precepto. El Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído. Una lengua instruida tiene un poder tan positivo. ¿Cuántas personas fatigadas encontramos día tras día a quienes les vendría bastante bien una palabra de aliento? Quizá estés pensando, ¿no son más poderosas las acciones que las palabras? Indudablemente, también mostramos en lo exterior las obras internas del espíritu por medio de la acción. Un discurso sin acción es hablar sin caminar. Pero en este capítulo yo estoy hablando de una práctica y un propósito diferentes. El poder específico que se libera cuando creemos y por tanto hablamos. Si has participado plenamente en las prácticas de fe que te propuse al principio de nuestro viaje, ya has puesto en práctica un ejemplo perfecto de creer y por tanto hablar. Cada vez que digas las 5 declaraciones de tu promesa de fe, estás hablando lo que crees. A lo mejor te preguntas, ¿siempre tenemos que decirlas en voz alta? ¿No basta con pensar las palabras? Por supuesto. Pero ¿no te has dado cuenta de que pareciera que las declaraciones adquieren más poder cuando las verbalizamos? Eso no es ninguna casualidad. Creadas a imagen de nuestro Dios omnipotente, nuestras palabras habladas son potentes. Si me permites la comparación, hablar lo que creemos, por ejemplo las 5 declaraciones de la promesa de fe, es como invitar a nuestras almas a una carrera de vitalidad,
De alguna manera, las palabras vocalizadas pueden provocar más entusiasmo incluso de nosotros mismos a nosotros mismos. No podemos hablar del poder de palabras otorgado por Dios sin mencionar específicamente la oración. Cada vez que le presentamos una petición a Dios, incluso si oramos en silencio, estamos usando palabras que contienen elementos de logro y consecución. Dios oye las palabras y lo que comunica nuestra mente con tanta claridad como los oídos humanos oyen nuestras palabras habladas. Señor, aún a la distancia me lees el pensamiento. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Salmo 139, 1 al 2, 4. Poco después de que Dios me llamara a este avivamiento de fe, leí Juan 15, 7 con un nuevo enfoque. Y me quedé sorprendida por la revelación. Si te resulta conocido, léelo como si no lo hubieras oído nunca. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Según Juan 15, 7, la clave de las oraciones contestadas es tener la misma mente de Cristo en todas las cosas por medio de sus palabras, que viven y actúan en nosotros. Cuanto más permanecen sus palabras en nuestra cabeza, más probable es que al pensar en ellas, las usemos. Podemos madurar en nuestra vida de oración lo suficiente como para ver más respuestas afirmativas que las que tenemos ahora. Una de las formas más poderosas y evidentes de orar, según creí y por tanto hablé, es usar las Escrituras. Con frecuencia, yo hablo y aplico las Escrituras cuando vocalizo mis peticiones más serias. No he hallado ninguna herramienta tan poderosa, especialmente para la guerra espiritual y para derribar fortalezas. Cuando uso las Escrituras, estoy poniendo la carga en la palabra de Dios en vez de en mi habilidad para orar de forma correcta o adecuada. Recuerda esto. Como viene de la mismísima divina boca de Dios, su palabra tiene energía y poder en sí. Yo le dejo hacer el trabajo. Veamos otro ejemplo de creí y por tanto hablé. ¿Te acuerdas de cuando Cristo les dijo a sus discípulos que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a una montaña, «Trasládate de aquí para allá», y se trasladaría? Las siguientes palabras que salieron de la boca de Cristo fueron: «Para ustedes, nada será imposible». Mateo 17:20. Cristo no les dijo a sus discípulos solo que pensaran con una autoridad llena de fe, ni tampoco les dijo que realizaran ciertas demostraciones físicas. Les dijo claramente que tuvieran fe y que podrían decirle a esta montaña. Dicho con otras palabras, creo que podríamos decir que Cristo les enseñó a sus discípulos a creer y por tanto hablar. Creo que nosotros también podríamos hablarles a ciertas montañas en momentos adecuados y se moverían. Si esto te pone nervioso, te aseguro que yo también he visto el mal uso y el abuso de conceptos como este por medio de prácticas que incluyen gritos molestos y reprensiones, como si cuanto más alto, mejor, además de clamar y llamar de forma presuntuosa. Lo que yo pido es que no dejemos de lado el uso por causa del abuso. Creer y por tanto hablar es un ejemplo de ejercer una dimensión de autoridad bíblica solamente bajo la soberanía de Dios y su palabra. Si de verdad creemos, según la sana aplicación de las Escrituras, que Dios nos extiende su autoridad como a sus hijos sobre un asunto concreto, nos sorprendería muchísimo aquello a que podríamos decir, «Muévete», y lo haría. A veces he tratado de decirles a varias montañas que se movieran, casi siempre en privado, y para sorpresa de esta mujer, algunas montañas lo han hecho. Me he divertido bastante aprendiendo a ejercitar mi fe, debilucha y torpe, y verla crecer un poco. No me importa decirte que creo que él también se ha partido de risa a mi costa. No dudo de que se haya reído en voz alta con algunos de mis intentos de decirle a ciertas montañas, «¡Muévete!». ¿Estoy sugiriendo acaso que siempre le tengamos que decir a nuestros obstáculos que se muevan en vez de pedirle a nuestro Padre Celestial que los mueva Él? En absoluto. En primer lugar,
Todo resultado sobrenatural de prácticas bíblicas viene solamente de Dios. Si una montaña se mueve, la movió Dios. Lo que hace es invitarnos a unirnos a Él al permitirnos exhalar un poderoso aliento del Espíritu. Lo que buscamos es ser guiados por el Espíritu Santo y discernir cuándo llevar a cabo ciertas prácticas. Dios es el único que debe iniciar las cuestiones de fe. Hebreos 12:2. Caminamos en una fe en la que Él nos invita según nuestro conocimiento activo de su palabra y en una vida de oración equilibrada. El mismo Jesús que les dijo a sus discípulos que le podían decirle a una montaña, trasládate de aquí para allá, también les enseñó a pedir en oración todo lo que necesitaban o deseaban. Juan 15:7. El común denominador es que ambas prácticas son formas en que creemos y por tanto hablamos. ¿Te ofendería si te dijera que yo no solo creo que Dios es increíble, maravilloso y fiel, sino también divertido? De hecho, opino que quienes sacan la fe de la vida espiritual han sacado la diversión de la vida. Pueden jugar sobre seguros si quieren, pero a mí me gusta vivir la vida como una aventura con Dios. He puesto todas mis esperanzas y toda mi fe en Él. No tengo absolutamente nada más de lo que asirme. Confío en Dios y su palabra con todo mi aliento y con cada gota de energía que tengo. Si Él me falla, he hecho el ridículo. Pero no me preocupa pensar que me vaya a fallar. No siempre he obtenido lo que he pedido, ni tampoco se han movido todas las montañas. El que confíe en Él nunca será defraudado. Romanos 9:33. Una parte fundamental de aprender a caminar en fe en nuestro viaje hacia y por la tierra prometida es aprender el lenguaje de la fe. En Números 13:26 a 14:4 se encuentra el relato del regreso de los espías israelitas que habían sido enviados a explorar la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. En este pasaje se ve el poder de las palabras. No fue solo que los falsos rumores de unos cuantos se convirtieran en el murmullo de las masas, sino que a su vez esos murmullos llevaron a imaginaciones vanas. En cuanto esas palabras sin fe le rondaron un poco la mente, los hombres ya se veían muertos por la espada, y a sus esposas e hijos como botín de guerra. Es cierto que nuestras mentes alimentan nuestras bocas, pero no te equivoques. Nuestras bocas también alimentan nuestras mentes. Podemos llevarnos a nosotros mismos no solo la incredulidad, sino también a todo tipo de imaginaciones vanas. No pierdas de vista que esta misma gente había sido testigo de evidencias no pequeñas de que Dios es quien Él dice ser. Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Para todos menos para Josué y Caleb, Dios podía haber sido capaz de enviar 10 plagas, librarlos de los egipcios nada menos que con botín, dividir en 2 el Mar Rojo, ahogar después allí a Faraón y a su ejército, guiarlos por el día con una nube y con fuego por la noche, y alimentarlos con el maná del cielo. Pero no podía hacer nada contra esos molestos cananeos. Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más devocionales o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos audiolibros, películas y más recursos, todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.